nosotros los padres o los cristianos, papás o no papás, tenemos la obligación sagrada de enseñar la verdad de la palabra de Dios a las próximas generaciones. Sé que un punto importante es que los padres tenemos la obligación de hacerlo con los hijos, pero como cristiano, si no tengo hijos, tengo la obligación de enseñarlo a las demás personas que vienen detrás de mí, para que ellos entiendan que ellos también pueden llegar a ser hijos de Dios. Eso es una verdad que la gente necesita conocer, porque desafortunadamente muchísimas personas piensan que todo el mundo es hijo de Dios. Y la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que a los que reconocen a Cristo como Señor y Salvador, a los que lo reciben abriendo su corazón, les da el derecho de ser hijos de Dios. Y es la palabra de Dios, es lo que dice él. Entonces, también tenemos que ayudarles a que sepan que Dios tiene un plan específico para cada una de estas personas y ayudarlos a que estén preparados para enfrentar la vida. Porque vemos que cada día hay como menos personas preparadas para enfrentar la vida que nos está pasando, de lo que está aconteciendo. Y este modelo de instrucción, el que nosotros llevemos la palabra a las otras personas, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, debe continuar sin interrupción, siempre, generación tras generación. Ahora, nosotros los padres, de manera específica, tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos en Jesucristo o a Jesucristo. Sin embargo, lo que podemos ver en una gran mayoría de los hogares, desafortunadamente incluyendo a veces hogares cristianos, es que no se sigue esta instrucción. Por el contrario, en ocasiones inculcamos creencias o costumbres contrarias a lo que la palabra del Señor nos dice. Como ejemplo, entonces traigo lo del Halloween, que es tan solo un punto del servicio de hoy. Traje una fuente que no es una fuente ni mucho menos cristiana, porque a veces cuando uno busca fuentes de información, uno quiere imparcialidad, ¿cierto? Que sería lo mejor. Entonces uno puede decir, mire, una fuente cristiana para un sermón cristiano, pues como que no se ve muy imparcial. Uno dirá, pues al fin y al cabo piensan lo mismo. No, la fuente que yo traigo es una fuente imparcial, no es cristiana, es una fuente que se denomina secular, ¿cierto? Que no tiene una ideología religiosa, ni de un lado ni otro. Es de la National Geographic. Creo que lo entiende uno como una fuente que no es parcializada en cuanto a la religión, ¿cierto? Y lo voy a leer prácticamente textual, es muy corto, pero nos resume y nos deja ver lo que la celebración del Halloween es. Y se titula así, el origen del Halloween. Usted lo puede encontrar en las redes, en la web. Usted simplemente coloca origen del Halloween, busca en National Geographic y ahí aparece el documento, o sea, es abierto a todo el mundo. El origen del Halloween, la historia de la fiesta más terrorífica. Y esto lo dice la National Geographic. Los inicios de la fiesta del Halloween están ligados a la celebración del Día de Todos los Santos. Esto es una celebración que la Iglesia Católica, después de varios siglos, instituyó para tratar de contrarrestar otras fiestas paganas que se habían metido, se venían impostando en la civilización. Pero sus orígenes se hunden en festividades celtas como las del Samaín, que celebran el fin de la cosecha, el recuerdo de los familiares difuntos y el mundo de los espíritus. Trato o truco, calabazas, vampiros, brujas, esqueletos. Halloween es hoy en día, gracias a la industria del entretenimiento de las masas, una celebración que cada vez más arraiga en todos los rincones del mundo, o sea, toma raíces en todos los rincones del mundo. La palabra procede de la expresión All Hallows Eve, víspera de todos los santos, y su origen está muy relacionado con esta tradición cristiana, diríamos mejor católica, pero también con creencias paganas celtas y romanas que celebran el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos y el Samaín y el Mundus Patet. Ya vamos a ver qué es eso.
Entonces, el Chamaín, la milenaria fiesta celta, ¿qué se celebra en el Chamaín? El equinoccio de otoño ha supuesto desde tiempos inmemoriales un cambio decisivo en el hemisferio norte. En el progresivo paso del verano al otoño, la luz vespertina declina. Se agitan los cielos y la naturaleza brinda sus últimos frutos del año antes de adormecerse y sumirse en el silencio y en la oscuridad del invierno. Este proceso cristalizaba el mundo celta en el Chamaín, una festividad de origen druídico celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre y el día 1 de noviembre y que señalaba el inicio del invierno y del año nuevo. Durante ese periodo los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra. Los demonios se manifestaban y las hadas revoloteaban. En el umbral de las casas depositaban viandas para ofrecerles a los malos espíritus. De ahí podría proceder, el truco o trato del Halloween, la costumbre infantil de recorrer los hogares infantiles pidiendo dulces. Entonces ya vamos viendo la similitud y el origen de la fiesta. ¿Qué es el Mundus Patet? El Día de los Difuntos de la cultura romana. La expresión Mundus Patet significa mundo abierto y se refiere al Mundus Cereris, una de las construcciones más antiguas de Roma, que marcaba el centro exacto de la ciudad y el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Por lo que su entrada permanecía sellada y solo se abría en 3 ocasiones, el 24 de agosto, el 15 de octubre y el 8 de noviembre, cuando las almas difuntas volvían a la tierra. En el mundo de ultratumba romano existían espíritus malvados que guardaban razonables parecidos con el imaginario desarrollado en Halloween. Las fuentes escritas hablan que, por ejemplo, los larvae, espíritus que se alimentan de la vida de los mortales, parece como los zombies, ¿no? Y los maniae, seres que tenían aspectos horribles, esqueletos que encendían la locura de los vivos. Hasta ahí la referencia. Entonces, fíjese cómo nosotros muchas veces inducimos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hijos, a una costumbre que hoy día creemos que es la celebración del Día de los Niños, pero que tiene una profunda raíz oscura, satánica. Vuelvo y digo, la fuente no la he tomado yo de una fuente cristiana, sino una fuente secular. Y ellos lo reconocen así. Cuando nosotros decimos, mire, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino correcto, involucra costumbres, creencias, hábitos que no tengan nada que ver con las tinieblas. Esto es lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 11 y verso 12, porque a nosotros lo que nos da base para nuestra vida, lo que nos da base para nuestro caminar, para nuestras decisiones es la palabra de Dios. Efesios 5, 11 y 12 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. O sea que el Señor nos dice que nosotros como creyentes no tenemos nada que ver con esas obras oscuras. Y no se trata de decir, entonces voy a disfrazarlo de angelito, de ovejita, de solecito, de algo tierno, porque eso no tiene nada que ver. Yo podría, y lo he colocado como ejemplo en otras oportunidades, si me invitan a una fiesta organizada por, aquí en Colombia, súper conocido Pablo Escobar, ¿cierto? En su época del capo de la mafia. Y entonces Pablo Escobar organiza una fiesta para celebrar uno de sus triunfos y me dice, lo invito, pero tiene que venir vestido de gángster. Y yo digo, no, voy a ir vestido
de sacerdote, voy a ir vestido de angelito, voy a ir vestido de florecita. ¿Eso quiere decir que no participé en la celebración? Sí. El solo hecho de ir. No me fui como él quiso que me fuera vestido, pero me voy de otra cosa, pero igual estoy participando. Que nosotros disfracemos a los niños o que queramos en alguna manera cristianizar, como sé que es muchas veces el deseo de algunas personas cristianizar estas costumbres, pues hombre, discúlpeme lo crudo que voy a hacer, es como querer cristianizar la inmoralidad sexual. Es eso, es exactamente igual. Participar en esto no permite que nosotros verdaderamente estemos haciendo lo que Dios quiere. No permite. Nosotros debemos mantenernos en el propósito de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 78. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Pueblo mío, atiende a mis enseñanzas, presta oído a las palabras de mi boca. O sea, pongámosle cuidado a Dios. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Miren lo que la palabra del Señor dice, nosotros tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que conocemos que ha hecho en la vida de las otras personas, del grande y poderoso Dios que nosotros tenemos. Verso 5, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel. Y en este sentido, cuando usted escucha un decreto y una ley, ¿usted piensa que es algo que usted puede hacer de manera voluntaria o no? ¿Qué siente usted cuando lee eso? Dios promulgó un decreto y una ley que tiene que cumplirse. Nosotros somos del pueblo del Señor. No somos israelitas, pero somos del pueblo del Señor. El olivo injertado. La iglesia llegó a los paganos para mostrar la gloria de Dios. Nosotros somos del pueblo injertado. O sea que para nosotros también ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y sus hijos que habían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos. O sea que no es mire a ver si usted quiere, de pronto si le provoca, si no le da pena. Es un mandato de Dios. Está dentro de lo que Dios nos dice a nosotros que debemos hacer. Así ellos, o sea, cuando nosotros enseñamos y nuestros hijos enseñan y nuestros nietos enseñan y seguimos año tras año, generación tras generación, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Y podríamos decir que es la radiografía de la situación actual. Que yo me acuerde, y creo que aquí hay varios contemporáneos conmigo, bueno, creo yo, desde el próximo domingo, Guille, por favor, pedimos cédula al entrar. Y entonces, yo me acuerdo que a nosotros no se nos predicó con gran elocuencia, con gran libertad, la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, esto no viene pasando ahorita, esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Y si eso pasó con nosotros que todavía medio nos predicaban, ¿cómo será ahora? Cuando vemos que aún de manera expresa en los manuales de convivencia de los colegios quieren prohibir la instrucción religiosa a los jóvenes. Y estamos callados. Y entonces nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos dice. Nosotros estamos obligados. Nosotros tenemos que
Hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos es una ley, es un propósito. Los padres a los hijos, y los que no tienen padre, perdón, los que no tienen hijos, también, claro, a las generaciones. Era una tradición oral, ¿cierto? Porque antes no se tenía la palabra, pero nosotros ahora tenemos la palabra, sin embargo, necesitamos hacerlo también de manera oral. Porque hay personas que simplemente dicen, no, pues ahí está la Biblia, mire, lea. No, hable. A mí a veces me duele cómo corrió en un tiempo, no sé si todavía le estará pasando, una filosofía de que usted habla más con su testimonio que con sus palabras. Eso es relativamente verdad, pero la Biblia nos dice que nosotros también tenemos que hablar y predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, que si podía predicar sin hablar, ¿sí? Me acuerdo de una frase de una persona: hable de Cristo sin hablar de Cristo. Yo no puedo hablar de Cristo sin nombrar a Cristo, porque todas las cosas buenas que yo hago, las hago por Cristo. De lo contrario, no habría ninguna diferencia. Yo no hago cosas malas por Cristo, no porque sea bueno, por Cristo. Y Él es el que ha ido transformando mi vida, mi carácter, mi manera de ser, mis costumbres. Hay gente que no hace cosas extremadamente malas, pero no tiene fe. Y no es lo mismo. No es lo mismo, sí señora, no es lo mismo que nosotros obremos por fe, por amor a Dios, porque Cristo es el que nos dice las cosas. ¿Eh? Hay una gran diferencia. Entonces, esa tradición oral nosotros tenemos que seguirla. Mire, Deuteronomio capítulo 11, verso 16 al 21. Deuteronomio 11, 16, 21 dice: cuidado, no se dejen seducir. Cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva y el suelo no dará frutos, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. El pueblo estaba llegando a un lugar que era su tierra prometida. Sin embargo, allí había adoración a otros dioses. ¿Y el Señor qué le dice? Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen. Verso 18: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo, llévenlas en su frente como una marca, enséñenlas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. O sea, todo el tiempo. A sus hijos. Es responsabilidad de nosotros hablarle a los niños. No le podemos decir al niño, mire, coja la Biblia y lea, mijito. Aparte de eso, tenemos que hablarle, tenemos que instruirlo. ¿Desde cuándo nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos? Desde el vientre materno. ¿Ahí escuchan? Sí. ¿Ahí son personitas? Sí. ¿Ahí son seres humanos? Sí. Y desde ahí ellos reconocen la voz de Dios. Y lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando se encuentra María, la mamá de Jesús, y se encuentra Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, las dos están en embarazo, se llevan unos meses de embarazo. Y dice que en el vientre de Elizabeth, la criatura que llevaba en su vientre saltó de alegría al reconocer la voz de su Salvador. Entonces, es desde ahí. Verso 20: escríbanla en los postes de su casa y en los portones de las ciudades. Así, mientras existan los cielos y la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. ¿Función importante o no? Fundamental. Queremos tener paz, queremos tener buena vida, queremos tener prosperidad. ¿Y está en dónde? En haber hecho lo que teníamos que haber hecho, seguir
predicando la palabra de Dios, seguir predicando el evangelio. Lo que dice el Señor, estableciendo el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que tenemos que haber hecho y es lo que tenemos que seguir haciendo o empezar a hacer, porque necesitamos hacerlo. No había manuscritos en ese tiempo, lo hacían de manera verbal. Hoy día está la palabra, pero no debemos dejar de predicar el evangelio. Y predicar el evangelio no es simplemente decirle a una persona: Dios te ama. Por supuesto, mostrarle el amor de Dios, pero usted tiene que conocer la palabra para poder llevar la palabra. Llevar la palabra, poderles compartir la palabra. Dice la palabra que ella misma no vuelve vacía, que produce fruto, que trae libertad, que trae sanidad. Entonces es la palabra de Dios lo que nosotros tenemos que compartirle a ellos. No podemos solamente dar testimonio, no solamente. Y lo decíamos antes, es una obligación divina. Es un mandato de Dios. No estoy diciendo que está en el decálogo, no estoy diciendo que es de los 10 mandamientos, no. Estoy diciendo que es una ordenanza que Dios dejó. Prediquen la palabra a tiempo y a destiempo. Salmo 78, verso 5 y verso 6. Salmo 78, verso 5 y verso 6. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer a su vez lo enseñaran a sus hijos. Lo acabamos de leer, pero vale la pena remarcarlo porque ahí nos damos cuenta que Dios le da un carácter obligatorio al mandato de instruir las generaciones futuras. Un mandato o un carácter, obligatorio. Como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, como usted se perciba en cuanto a su relación con Dios, es un llamado a cada uno de nosotros a predicar el evangelio. Y tenemos nosotros también que ser como cuerpo una iglesia que lleve el evangelio. Tenemos que hacerlo. No podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de contarle a las generaciones lo que ha hecho Dios en nuestra vida, lo que puede hacer en la vida de las demás personas. No pierda el tiempo y la oportunidad de llevar el evangelio, de compartir el evangelio. Por supuesto, enseñárselo a sus hijos para que ellos lo vivan y que ellos también lo puedan enseñar a otras personas. Es una de las instrucciones más importantes que Dios nos da a nosotros. ¿Cómo podemos extender el reino de los cielos si no hablamos de Él? ¿Cómo podemos nosotros que otras personas conozcan a Cristo si no hay quien les habla? ¿Y se acuerdan cómo dice la palabra? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien los envíe? Tenemos que hacer la obra completa. Eso es parte de nuestra esencia, esto es parte de nuestro ser. No hay reserva de segunda línea en el ejército de Dios. No hay reservistas de segunda línea. ¿Cuáles eran los reservistas de segunda línea? Aquí los soldados. ¿No hay soldados? Todos compraron la libreta. La reserva de segunda línea es la que no está en ejercicio de sus funciones, la que está esperando, si hay un evento, son llamados para poder insertar eso. La segunda línea, que no están activos, sino que están ahí como en remojo, ¿sí o no? Mi general, ¿sí o no? Entonces, no, en los ejércitos de Dios no hay segunda línea, todos nosotros somos activos, activos, todos tenemos que estar participando. Así como a los israelitas, a nosotros también se nos ha confiado la responsabilidad de enseñar por medio de la instrucción
y del ejemplo. Porque a veces nos vamos como de un lado a otro, uno que no quiere hablar y el otro que no quiere dar testimonio. Necesitamos hablar y dar testimonio. Mire, las personas aprenden más por el ejemplo. Usted le puede decir a un niño muchas cosas, pero él ve lo que usted está haciendo. ¿Qué hace él? Lo que él ve. ¿Sí o no? Él repite lo que ve, no lo que le dicen. En todas. Es como en casa, en todas las casas pasa igual. Como un cassette. Señor. Ah, sí, señor, claro. Si yo quiero que mi hijo ore, ¿qué tiene que verme hacer? Orar. Si yo quiero que mi hijo lea la palabra, tiene que verme leer la palabra. Si quiero que mi hijo no fume, tengo que dejar de fumar. Si quiero que mi hijo no tome, tengo que dejar de tomar. No solo que no me vea borracho, dejar de tomar. Nuestra instrucción debe incluir principios bíblicos. Nuestra instrucción debe incluir principios bíblicos que hemos leído, que hemos aprendido y que hemos aplicado a nuestra vida. Porque nuestra instrucción debe ser un testimonio real de lo que nosotros vivimos con Cristo. O sea, nuestra vida secreta, por decirlo así, debe ser transparente delante de Cristo. Si su vida secreta es transparente con Cristo, despreocúpese de su vida pública, porque será igual. Señora, amén, tenemos que ser cartas leídas, o sea, tenemos que ser abiertos. No podemos tener falsedad en nosotros. Es lo que Dios viene buscando, es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos pide, eso es lo que yo veo en la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra, cuando leo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siempre encuentro que Dios quiere que nosotros caminemos en su palabra en rectitud, con persistencia. No quiere tibieza. Ahora, que entiende que nosotros somos débiles, sí, pero eso no quiere decir que excusa el pecado. Al contrario, el Señor siempre trabaja en nuestro corazón para arrancar el pecado y que nosotros seamos cada vez más y más maduros espiritualmente y nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Debemos dar testimonio, no solamente hablar, dar testimonio también. Y no estoy contradiciéndome en lo que dijo anteriormente, lo que estoy diciendo es que nosotros en nuestra vida personal debemos ser verdaderamente personas de testimonio. No puede ser que me voy, hace poquito lo veíamos en alguna parte, bueno, ya me acordé, pero no importa. No, es que vamos para la iglesia, no, pero ¿qué vamos a ir a la iglesia? ¿Para qué me invita a la iglesia? Si mi papá y mi mamá van a la iglesia y aquí en la casa son unos demonios. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Muchas veces. ¿Conoce personas que viven eso? Muchas personas, desafortunadamente. Y entonces nosotros como creyentes estamos llamados a dar buen testimonio de nuestra vida con Cristo. Entonces mi instrucción es que nosotros debemos ser claros, santos, rectos, buscar caminar en Dios, buscar siempre hacer la palabra de Dios. Después de un tiempo, un día hablando con mi esposa le decía, mire, yo prefiero, porque se presentó una especie de polémica con algunas personas de la familia, en que la Biblia no, que Dios no, que eso no existe, que eso no es verdad, que ha sido manipulada, que muchas cosas, o sea, desvirtuando la palabra de Dios. Y entonces les decía, mire, yo prefiero vivir como cristiano, obedeciendo la palabra de Dios, así ella no sea palabra de Dios real. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo vive usted mejor? Bajo los principios, digamos, perdóname Señor, bajo los principios de un libro que no sea palabra de Dios, que es este, o bajo sus propios criterios.
bajo estos criterios, así no sea palabra de Dios. Bajo estos criterios, vivo yo bien. ¿Sí o no? ¿Qué me enseña? Si no fuera palabra de Dios, ¿qué me enseña la Biblia? Orden, ¿qué más? Amor, honestidad, obediencia, perdón, ¿cierto? Paciencia, dominio propio. ¿Y no es lo que necesitamos todos? Entonces, así no fuera, yo sé, absolutamente estoy seguro que es palabra de Dios. Así no fuera, ¿cómo vive uno mejor? Con la palabra. Con la palabra. Porque el mundo necesita la palabra de Dios. Necesitamos vivirla. Es la palabra de Dios. Necesitamos predicarla. Nuestra instrucción es inculcar los principios bíblicos que hemos leído, que hemos aplicado, que conocemos nosotros. Y esto nos hace entonces entender que nosotros debemos conocer la palabra de Dios para poderla predicar. La insistencia de que nuestra devocional no es un versículo con una larga expresión de lo que un autor se iluminó o dijo o se inspiró, que puede ser bonito, ¿cierto? Que puede llegar a ser útil, no quito que no sea útil, pero no es palabra de Dios. Mi devocional, ¿qué tiene que ser? La palabra de Dios. Esa es la que me libera, esa es la que me enseña, esa es la que me capacita, esa es la que me sana, esa es la que me instruye y esa es la que permite que yo sea un siervo fiel capacitado para toda buena obra. Entonces, si no la conozco, ¿cómo puedo yo enseñarla? ¿Cómo puedo yo instruir? ¿Cómo puedo yo enseñarle a las generaciones siguientes a caminar en Dios si no conozco la palabra de Dios? Nosotros le decimos a la gente, por favor, todos los años lea por lo menos una vez. Por lo menos una vez. Lo cuento y lo digo aquí con todos, no por jactancia, lo digo con respeto, sin orgullo. Yo estoy empeñado desde ahora en adelante a leerla por lo menos 3 veces al año. O sea que 3 veces al día estoy leyendo la palabra, hago mi devocional. Y entonces oro y voy y leo. Señor, listo, otra vez. No quiero hacerlo como una tarea sin razón, lo quiero hacer como una tarea con un propósito específico. Y lo que usted va descubriendo en el texto es cada vez mayor. Yo lo invito, si quiere hacer el ejercicio, hágalo. No, yo ya lo leí, no importa. Léalo, léalo. Cada vez la riqueza es mayor, cada vez es más vivida y más vívida la palabra del Señor para nosotros. Cada vez nos capacita más y entendemos que no vuelve vacía, como lo decíamos hace un momento. No vuelve vacía. Isaías 55, 10 y 11, un verso que nosotros conocemos, que recitamos y que hemos vivido. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Esto es un hecho real. ¿De dónde cae la lluvia y la nieve? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Sí o no? Conteste, no. Nada. Sí, ¿sí o no? Bueno, usted sabe que esa es la que hace que germinen las hierbas, que broten los campos y todo eso. ¿Ha comido alguna vez hierbita, frutica? Sí. Ah, ok. O sea que esto es una realidad. Verso 11, así también, ¿qué quiere decir eso? Que también es una realidad. Así también la palabra que sale de mi boca, está hablando el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Si usted quiere lograr cambios en su vida o en una persona, es a través de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que predicar, la palabra de Dios, y tenemos que conocerla. Aunque nosotros creamos que no conocemos suficientemente la Biblia, tenemos que también entender que mientras leemos, podemos nosotros seguir aprendiendo.
Señor, es que yo no conozco mucho la Biblia. Léala más. ¿Sí o no? Léala más. Pero no el ejercicio como el lorito. No, con conciencia, examínela. Medite en la Biblia, piénsela, pásela por su corazón. Tenemos nosotros que conocer bien la palabra de Dios. Empápese de la Biblia. Estúdiela. En alguna oportunidad le decía a una persona, cuando el Señor dice, instruye al niño en el camino correcto, instruir no es un verbo cualquiera. Una cosa es decirle y otra cosa es instruirlo. Pongamos un ejemplo un poco más severo. Hablemos de una actividad como pilotar un avión, ¿cierto? Que no es lo mismo que pilotar un carro o manejar un carro. No es igual, ¿cierto? Y entonces usted hace un curso por internet para pilotar aviones. Y entonces usted ya es un instructor, usted ya puede enseñar a otras personas a volar aviones o a manejar. ¿Cierto que no? Sería gravísimo. Tiene que hacerlo real. Tiene que hacerlo real. Entonces, ¿cómo yo voy a instruir a mi hijo en algo que es tan importante si no lo he hecho real en mi vida? Yo tengo que vivirlo. Y cuando yo lo vivo, así ya estoy capacitado para hacerlo. Porque ya lo vivo. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, nuestros hijos lo ven, lo perciben, lo sienten. Y ellos van a empezar a vivir la palabra de Dios. Es triste, pero hay gente que se conforma con decirle a los hijos, bueno, vamos a ir a la iglesia. Bueno, este mes no hemos ido, por favor, vamos a ir, ya no más. Este mes no hemos ido, vamos a ir. Y entonces dicen que nos están instruyendo en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es triste. Yo creería que en alguna manera, hasta ahora lo estoy pensando, por eso es que se dice que las universidades son el cementerio de los cristianos. Porque cuando usted llega a la universidad y el chico que llega a la universidad se sale del cristianismo es porque no vivió un cristianismo real, ¿o no? Porque no solo las universidades, las oficinas, cualquier lugar sería un cementerio. Yo creo que ustedes vivieron similares cosas a las que yo pude vivir, lo cuento como testimonio que ya lo he hecho varias veces. En mi trabajo, cuando yo trabajaba para la industria, cuando uno estaba en el servicio de Dios desde el punto de vista de tiempo completo, yo sufrí muchas presiones, sufrí mucho acoso, sufrí mucho bullying. Creo que todos los cristianos que han sido auténticos lo han sufrido. Y no me morí. No fue mi cementerio. Al contrario, vi que personas de ahí conocieron a Dios. Entonces, no tiene por qué ser así. Cuando yo camino en la palabra de Dios es la que me permite a mí tener victoria sobre las circunstancias que vengan a mi vida. Nosotros tenemos que conocerla para poderla enseñar. No vuelve vacía. La palabra de Dios es poderosa. Y la responsabilidad es de nosotros. Vamos a verlo como padres en este caso. La responsabilidad es de nosotros. Deuteronomio 6, verso 6 y verso 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Le está hablando a los padres. Ahora cuando miremos los versos completos, nos damos cuenta que le está hablando a los padres creyentes, a los padres de su pueblo. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Quién se las tiene que grabar? Yo como papá. Nosotros como padres tenemos que grabárnoslas en el corazón. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, nosotros tenemos que tener la palabra dentro y nosotros los padres somos los que tenemos que instruir
a nuestros hijos. No podemos delegar esa responsabilidad en otras personas. Nosotros no podemos delegar esa responsabilidad en otras personas. Pero pastor, es que yo lo metí en un colegio cristiano, gloria a Dios, pero usted tiene que instruir a su hijo. No puede dejar la responsabilidad de la crianza espiritual de su hijo en manos de otras personas. Es nuestra responsabilidad. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. No se trata de tener un alto nivel académico. Se trata de tener una relación íntima con Dios. Dios no pide títulos. Dios pide sinceridad. Dios pide entrega. Y usted no tiene que ser un teólogo para instruir a sus hijos. Tiene que ser un cristiano, un seguidor de Cristo, verdadero. Tiene que entrar por la puerta estrecha para poder ser instructor de sus hijos. Y no hacerlo es impedir que los niños lleguen a Cristo. Y el Señor dice, no debemos impedir que los niños lleguen a Cristo. ¿Se acuerdan del pasaje? Mateo 19:14. Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Pónganse a pensar lo siguiente, por favor. La condición de la sociedad actual es tan deplorable que esta responsabilidad de nosotros enseñarle a los hijos y a los jóvenes es cada vez más importante e imperiosa. Hay jóvenes que están muriendo en costumbres, hay jóvenes que están muriendo en hábitos, hay jóvenes que están muriendo en culturas porque nosotros no estamos llevándolos a la palabra de Dios. Y lo más difícil, nos quieren adoctrinar a nuestros hijos y estamos quietos. ¿O no? No estamos haciendo mucho. Y usted por donde quiera que vea, por favor, entérese de las cosas. Dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Esencialmente la palabra, pero si usted no sabe lo que está pasando alrededor suyo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo reacciona? Entérese de lo que está pasando en los colegios, entérese de lo que está pasando en la sociedad, por favor. Porque necesitamos nosotros verdaderamente dejar o ayudar a que los jóvenes, a que los niños, a que las generaciones venideras lleguen a Cristo. Es importante, el mundo que viven nuestros hijos es un mundo de peligros, es un mundo de distracciones, de mentiras que los pueden alejar de Cristo. La tecnología, el entretenimiento, los pueden alejar del evangelio. Tengamos en cuenta eso, por favor. No estamos en medio de un mundo fácil, estamos en medio de un mundo muy complicado. No impida que lleguen a los pies de Cristo. Cuando usted no le da una buena instrucción, ¿qué está haciendo usted? ¿Ayudando o impidiendo? Me perdí. Cuando usted no le da una buena instrucción a su hijo, ¿lo está ayudando o le está impidiendo que llegue a Cristo? Ah, por eso. Pongámonos serios. Amén. Amén. Yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Claro, si yo no estoy ayudando al niño, si yo no estoy ayudando, si no estoy predicando, si no estoy enseñando, estoy impidiendo que llegue. ¿Eh? Claro. Dice en Mateo 18:6, solamente para que lo tengamos en cuenta, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí,
más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Fíjese lo difícil que es que nosotros no ayudemos a que las generaciones futuras conozcan a Dios. Ojo, más nos valdría. Pero si es que yo no estoy haciéndolos pecar, si usted no está ayudando, está estorbando. Qué pena. Si usted no ayuda, está estorbando. Usted no puede ser imparcial en las cosas de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. El que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. O sea que yo tengo que ser cristiano activo, claro que sí. Claro que sí. Usted tiene que estar activo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué miembro de su cuerpo, qué miembro de su cuerpo no es activo? El que esté muerto. No, el que esté muerto. Porque los otros están activos, unos para mal, otros para bien. El que está para mal está enfermo y le está haciendo es daño. ¿Sí o no? Pero está activo. Todos los miembros de nuestro cuerpo están activos. Somos del cuerpo de Cristo. ¿Cómo tenemos que estar? Activos. ¿Para mal o para bien? Para bien. Para bien. No podemos ser miembros enfermos del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacerlo bien. Y la clave para hacerlo es persistencia, compromiso, continuar haciéndolo constantemente. Deuteronomio 31:6, se lo voy a leer en esta oportunidad en Reina Valera Contemporánea, me pareció muy bonita la manera en que lo expresa. Deuteronomio 31:6, en las demás dice lo mismo, pero hay una expresión que me permite a mí expresarlo mejor. Esfuércense y cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor, tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. O sea, no tengas miedo de predicarle a tus hijos la palabra de Dios. Esfuérzate, porque es necesario que nosotros nos esforcemos. Es que yo tengo hijos grandes, perdió tiempo, pero no importa, esfuércese. Con Dios es mejor el final que el principio. Ahora, si usted lo hace desde el principio, súper, mucho mejor. Pero no ha perdido, o sea, ningún trabajo en Dios es en vano. Todos producen fruto. Todavía tenemos generaciones por delante. Pero yo ya estoy viejito, no importa, detrás de usted vienen muchas generaciones entonces. Pero yo estoy jovencito, no importa, detrás de usted vienen generaciones. Predique, enseñe la palabra, pero tiene que ser usted constante, persistente. Hay varias maneras de que nosotros podemos enseñar a las generaciones, pero debemos comenzar con nuestro testimonio y con nuestras creencias personales, pero también debemos persistir. Cuando hablo de nuestras creencias personales, no estoy diciendo que tengamos creencias aparte de la Biblia. Estoy diciéndole que hay personas que dicen, yo tengo testimonio, pero no creen realmente en la palabra de Dios. Son falsos. ¿Se acuerda lo que le decía a los fariseos? Correcto, esa era una. Conocen la palabra, pero no la viven. Nosotros tenemos que, y hacen otra. Nosotros tenemos que hacer las dos iguales. Integridad se llama eso. Conocerla y vivirla. Conocerla y vivirla. O sea que hay muchas maneras de enseñarles la palabra, el ejemplo, invente actividades. O sea, tenemos que ser nosotros verdaderamente astutos para llevar la palabra a las personas que necesitan conocer la palabra de Dios. No podemos quedarnos ahí. No podemos dejar pasar las oportunidades de enseñarle solo porque no nos sentimos capaces de hacerlo. ¿Quién nos da a nosotros la capacidad? Dios. Él es el que nos da la capacidad. Por eso les leí el verso, anímense, Él no te dejará ni te desamparará.
Para mí el mejor ejemplo en la palabra de hacer lo que Dios le pide a uno en cuanto a lo que yo hago y lo que debo hacer es el ejemplo de Pedro cuando está en la barca en la pesca milagrosa. Él hizo lo que tenía que hacer, lo hizo con esfuerzo, lo hizo con dedicación, lo hizo con profesionalismo. ¿Era un pescador curtido o no? Y el Señor le dice, no, vaya y vuelva. ¿Qué dice Pedro? Señor, yo ya todo eso lo hice, mas en tu palabra echaré las redes. Voy a hacer lo mismo, ya no como hombre, ya no como persona, ya no como profesional, sino como hijo tuyo, como confiado en ti, creyendo en tu palabra. ¿Y el resultado cuál fue? Milagroso. Es que yo ya le he echado cantaleta a mi muchacho, es que yo ya le he echado cantaleta a este, es que yo, ahora no le eche cantaleta, predíquele la palabra de Dios, pero con un corazón confiado en Dios, porque Dios se lo dice, Señor, gracias, porque ya no le voy a echar la cantaleta de la Biblia, y es que mire que la Biblia, y es que mire que, no, ahora voy a predicarle la palabra de Dios que está en mi corazón, que es como testimonio y que es como Dios lo dice. Y el resultado será milagroso. Tenemos que persistir. Tenemos que nosotros caminar en Dios. Tenemos que cimentar nuestra casa en Cristo. Nosotros no podemos cimentar nuestra casa en otro lado. En Cristo. Creo que sí tengo el tiempo. Mateo 7, 24, 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, el que las oye y las práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en Cristo. Amén. Verso 26. Pero todo aquel que oye las palabras, todo aquel que va a la iglesia, pero se va para la rumba, ¿cierto? Que va a la iglesia, pero no perdona, que va a la iglesia, pero no hace devocional, que va a la iglesia, pero no practica lo que se le enseña a través de la palabra, ¿cierto? ¿Podríamos aplicarlo así o no, este verso? ¿O lo estamos sacando del contexto? Estamos bien, estamos diciendo, claro, el que escucha y no practica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. No hay diferencia con el otro en cuanto a lo que pasa, en cuanto a su vida. Mire lo que dice, cayeron las lluvias, en el anterior también. ¿Qué más dice? Crecieron los ríos, en el anterior igual. Soplaron los vientos, en el anterior también. Y azotaron aquella casa, al prudente también. Dice, esta se derrumbó y grande fue su ruina. Edifiquemos nuestra casa en Cristo, edifiquemos nuestros hijos en Cristo, hablemos de la palabra, seamos obedientes a la palabra y no habrá ruina en nuestra casa. Por el contrario, seremos victoriosos. Pero es a la manera de Cristo, no es a su manera, no es como usted quiera, es como Dios quiere. ¿Quién manda? ¿El hombre o Dios? Entonces hágalo como Dios le dice. ¿Quién necesita ayuda? ¿El hombre o Dios? El hombre, entonces déjese ayudar de Dios. Hágalo como Dios le pide. Nosotros debemos cimentar a nuestros hijos en los principios bíblicos. Antes de que comiencen la escuela, deberíamos haberlo hecho. Ya comenzaron la escuela, ya está que se gradúa, no importa, hágalo todavía, porque es oportuno, todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo. Nosotros vivimos en una sociedad que rechaza a Dios, ¿o no? Totalmente. No podemos depender de profesores, no podemos depender de autoridades, tenemos que vivir nosotros el Evangelio y enseñarles a nuestros hijos el Evangelio. No en vano, ya en varios países han querido quitar y han quitado en algunos la patria potestad de los hijos. Los hijos ya no le pertenecen a los padres, sino son propiedad del Estado. Y esto no es, no estoy hablando de política, esto es una realidad, ¿o no?
Y esto es algo que se promulga también en algunos otros lugares que quieren que haya ese cambio. Los hijos le pertenecen al Estado. No, mentiroso Satanás. Los hijos le pertenecen a los padres. De los padres son herencia de Jehová, son los hijos. Y es nuestra responsabilidad. No dependa usted para su enseñanza espiritual o para la enseñanza espiritual de sus hijos de ninguna otra persona. Usted tiene que depender, o sus hijos tienen que aprender ¿de quién? De usted. Entonces nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Mire, en los años 60 más o menos empezó la búsqueda del éxito, del dinero, ¿cierto? De la felicidad. Y todos esos propósitos que se sembraron en el corazón de los jóvenes en ese tiempo, ¿cierto? Nosotros que estábamos jóvenes, lo que hizo fue que en gran medida separarnos de Dios. Podríamos decir, cuando caminábamos detrás del sueño americano, que no involucraba por ninguna parte a Dios, esas generaciones se perdieron. El Señor ha rescatado muchos de aquellos, pero son generaciones que se han perdido. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que no solo son cosas materiales, que no solamente son cosas tangibles. Tenemos que hablar de temas espirituales con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y esta responsabilidad no es demasiado grande. No es grande, porque contamos con el poder del Espíritu Santo. Por eso usted tiene que tener intimidad con el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que saber, usted tiene que creer quién es verdaderamente el Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Usted ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo. Perdón un momentico, ¿qué pasó? Entonces, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos dones, tenemos talentos. Su oración es poderosa. Su palabra es poderosa. Porque si su palabra es palabra de Dios, si usted abra su boca y deja que de su interior salgan ríos de agua viva, cosas transformarán la vida de las personas que usted influye. Nosotros estamos llamados a esto, a predicar y a enseñar el Evangelio, no a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por este día que nos